Hola, en este video te invito a un recorrido completo por los 12 signos del zodíaco. Vamos a conocer uno a uno sus características esenciales, cómo sienten, cómo se expresan, cuáles son sus fortalezas y qué desafíos suelen enfrentar. Tanto si estás dando tus primeros pasos en astrología como si ya llevas tiempo explorando el tema, este video te ofrece una guía clara y profunda para entender mejor la energía de cada signo. ¿Te identificas con tu signo solar? ¿Quieres comprender mejor a quienes te rodean? Entonces este contenido es para ti. Comencemos. Aries es un signo de fuego, lo que nos da una pista importante sobre su energía. El fuego en astrología está relacionado con la pasión, la acción y la inspiración. Los signos de fuego tienden a ser entusiastas y dinámicos, y Aries no es la excepción. Sin embargo, además de ser de fuego, Aries es un signo cardinal, lo que significa que tiene una energía que inicia. Aries no espera a que las cosas sucedan, toma la iniciativa y abre caminos. El planeta que rige a Aries es Marte, el planeta de la acción, la energía y, en cierto modo, la guerra. Marte le otorga a Aries su carácter valiente y su impulso por conquistar cualquier meta que se proponga. Es esa fuerza interna la que hace que Aries no tenga miedo de enfrentarse a lo desconocido, y muchas veces se lanza de cabeza confiando en que encontrará la manera de resolver cualquier desafío en el camino. Ahora que sabemos un poco más sobre el carácter audaz y energético de Aries, es importante también entender cómo este signo maneja sus emociones. Debido a su naturaleza impetuosa y dinámica, Aries tiende a ser muy expresivo en lo emocional. Su impulso y energía se reflejan también en cómo experimenta y maneja lo que siente. Los Aries son conocidos por su energía desbordante, y eso también se refleja en cómo manejan sus emociones. Como signo de fuego, Aries tiende a vivir sus sentimientos de manera intensa y rápida. No son de guardar rencores, más bien tienen una reacción inmediata ante lo que sienten. Y su impulso es actuar sin pensarlo demasiado. Sin embargo, este mismo impulso puede llevar a momentos de frustración o impaciencia. Por ejemplo, si un Aries siente que algo no está yendo a su ritmo, puede explotar o reaccionar de forma dramática. Es importante recordar que, aunque este estallido inicial puede ser fuerte, Aries es un signo que no guarda emociones por mucho tiempo. Después de un desacuerdo o un enojo, rápidamente se recupera, ya que prefiere dejar atrás lo negativo para seguir adelante con su energía renovada. Esto lo hace muy resiliente. Aunque se enfrenten a dificultades, no se quedan atrapados en la negatividad. Sin embargo, un Aries puede aprender a manejar mejor sus emociones si se da un momento para reflexionar antes de actuar, especialmente cuando se trata de relaciones personales. La impulsividad es parte de su naturaleza, pero practicar la paciencia y la autoobservación puede ayudar a Aries a fortalecer sus relaciones a largo plazo. ¿Y cómo se expresa Aries en su vida? Las personas de Aries tienen una identidad muy marcada. Son valientes, directas y enérgicas. Su estilo de vida está impulsado por la acción y el entusiasmo. Un Aries no es alguien que se quede esperando. Ellos buscan constantemente nuevos retos y aventuras. Esta energía también se refleja en su personalidad. Son personas muy sinceras y aunque a veces pueden ser impulsivos o hasta bruscos, lo hacen desde un lugar auténtico. Por ejemplo,
Imagina a una persona Aries que comienza un proyecto nuevo. No importa si tiene toda la información o no, Aries simplemente empieza. Tiene esa confianza innata de que podrá adaptarse y resolver cualquier problema que surja en el camino. Ahora bien, ¿en qué brilla Aries? Este signo es increíblemente valiente. Aries no teme enfrentarse a los retos, incluso cuando otros podrían dudar. Son líderes naturales, personas que inspiran a otros con su energía y determinación. Además, Aries es un gran motivador. Tiene la capacidad de contagiar su entusiasmo a quienes los rodean. Por ejemplo, piensa en un Aries en un ambiente de trabajo. Si el equipo está desanimado o no sabe por dónde empezar, Aries toma la iniciativa. Propone ideas, reparte tareas y logra que el grupo recupere la energía y el enfoque. Es esa chispa inicial la que Aries aporta en cualquier situación. Pero como todos los signos, Aries también tiene aspectos que trabajar. Una de sus mayores dificultades es la impaciencia. Aries quiere resultados inmediatos y cuando las cosas no avanzan al ritmo que espera, puede frustrarse rápidamente. También tiende a ser impulsivo, actuando primero y reflexionando después. Un ejemplo podría ser un Aries organizando una reunión familiar. Si los demás no responden rápido o hay indecisiones, Aries podría perder la paciencia y tomar decisiones por todos, sin consultar. Esto puede generar roces, pero si aprende a manejar esa energía, Aries puede canalizar su impulso para encontrar soluciones sin generar tensiones. A través de este enfoque de la vida, Aries también representa poderosos arquetipos que reflejan su esencia. Uno de los arquetipos más fuertes de Aries es el del guerrero, una figura que lucha por lo que quiere y se enfrenta a los retos con valentía. Pero no solo eso, Aries es también el pionero, el primero en tomar la iniciativa y marcar nuevas sendas. Aries es conocido como el líder del zodíaco y en muchos sentidos, este signo representa el arquetipo del guerrero. Esta figura simboliza la lucha constante, la valentía y el deseo de conquistar nuevos territorios. El guerrero Aries es valiente, audaz y no teme enfrentarse a los retos, incluso si estos parecen imposibles. Esta energía de lucha está vinculada con Marte, su planeta regente, el dios de la guerra en la mitología romana. Así que Aries tiene una conexión natural con la acción, el coraje y la toma de decisiones rápidas. Además del guerrero, Aries también encarna el arquetipo del pionero. Este es el signo que se atreve a empezar nuevos proyectos, a explorar caminos desconocidos y a tomar la iniciativa. Los Aries suelen ser los primeros en dar un paso hacia lo nuevo, lo desconocido, sin miedo al fracaso. Este deseo de explorar y emprender refleja su fuerte necesidad de independencia y autodefinición. Por eso, los Aries a menudo sienten la necesidad de abrir su propio camino, de marcar tendencias o de ser los primeros en llegar a una meta. No les gusta sentirse estancados ni seguir las reglas de otros, prefieren escribir su propia historia. En su día a día, Aries es esa persona que siempre está en movimiento. Si hay un problema en casa, no lo piensa dos veces, lo resuelve al instante. Por ejemplo, si falta algo en la cocina, Aries no se quedará esperando a hacer una lista o preguntar quién lo hará. Simplemente agarra las llaves y sale a comprarlo. Esa espontaneidad es parte de su esencia, aunque a veces puede llevarlo a hacer las cosas de manera un poco apresurada. En las relaciones, Aries es apasionado y directo. No deja lugar a dudas sobre lo que siente o piensa. Este signo prefiere la acción antes que las palabras, por lo que es común que demuestre su afecto a través de gestos y acciones en lugar de largas conversaciones emocionales.
Un mensaje para Aries. Aries, tu energía es un regalo. Tu valentía y capacidad de tomar la iniciativa son cualidades que el mundo necesita. Recuerda que no todo tiene que resolverse de inmediato y que a veces es bueno pausar y reflexionar antes de actuar. Usa tu energía para inspirar y liderar, pero también date permiso para disfrutar del momento. El equilibrio entre tu pasión y la paciencia te permitirá brillar aún más. Tauro es un signo de tierra, lo que lo conecta con lo tangible, lo concreto y lo material. La tierra en astrología representa la necesidad de seguridad, estabilidad y crecimiento, y los signos de tierra como Tauro son conocidos por ser prácticos, sensatos y persistentes. Además, Tauro es un signo fijo, lo que le otorga una energía resistente y constante. Tauro no se mueve fácilmente de su lugar, es persistente y está enfocado en lograr sus metas sin importar los obstáculos. El planeta regente de Tauro es Venus, el planeta del amor, la belleza y el disfrute de los placeres sensoriales. Venus le da a Tauro su apreciación por lo estéticamente agradable y su deseo de disfrutar de los placeres de la vida, ya sea a través de la comida, la naturaleza o el confort material. La influencia de Venus también hace que Tauro sea una persona afectuosa y leal, buscando relaciones duraderas y significativas. Ahora profundicemos en cómo Tauro maneja sus emociones. Este signo, al ser de tierra, tiene una relación muy estable y sólida con sus sentimientos. Tauro no es impulsivo, al contrario, tiende a procesar las emociones de manera más pausada y reflexiva. No suele hacer grandes demostraciones de afecto, pero su lealtad y su forma práctica de cuidar a los demás hablan mucho más fuerte. Los Tauro tienden a ser reservados cuando se trata de mostrar lo que sienten, pero esto no significa que no tengan emociones profundas. Cuando se sienten inseguros o amenazados, su reacción puede ser defensiva. Suelen proteger lo que más valoran, ya sea su hogar, sus seres queridos o sus recursos, y su respuesta a cualquier cambio inesperado puede ser algo resistente. Por ejemplo, imagina a un Tauro frente a una situación inesperada, como un cambio en el trabajo. Al principio, podría sentirse inseguro o incluso frustrado, porque le cuesta adaptarse a lo nuevo. Sin embargo, Tauro buscará formas prácticas de adaptarse, tal vez investigando o haciendo un plan detallado para encontrar su estabilidad nuevamente. ¿Y cómo se expresa Tauro en su vida? Las personas de Tauro tienen una identidad definida por su necesidad de estabilidad. Son confiables, sensatas y siempre buscan un entorno seguro donde puedan prosperar. Un Tauro prefiere la calma y la rutina a las sorpresas y la incertidumbre. En la vida diaria, Tauro es esa persona que busca crear un espacio acogedor donde se sienta cómodo y seguro. Por ejemplo, imagina a un Tauro que decide redecorar su hogar. No será una decisión impulsiva, sino algo planeado cuidadosamente. Cada elección será pensada a fondo, desde el color de las paredes hasta los muebles que elija, porque Tauro quiere que su espacio refleje su necesidad de paz y estabilidad. Lo mismo ocurre en el trabajo. Tauro prefiere una rutina estable y una carrera que le brinde seguridad a largo plazo. Ahora hablemos de las fortalezas de Tauro. ¿En qué brilla Tauro? Este signo destaca por su paciencia, su perseverancia y su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Los Tauro
tienen una determinación feroz para lograr sus objetivos y no se dejan distraer fácilmente. Son personas muy prácticas, lo que les permite encontrar soluciones realistas a los problemas. Por ejemplo, piensa en un Tauro trabajando en un proyecto importante en la oficina. Si algo sale mal, no entra en pánico. En lugar de eso, toma un paso atrás, evalúa la situación y piensa en cómo arreglarlo de manera efectiva y eficiente. La perseverancia de Tauro es una de sus mayores fortalezas. Si se proponen algo, lo lograrán, sin importar el tiempo o los obstáculos. ¿Y cuáles son los desafíos de Tauro? Como todo signo, Tauro tiene aspectos en los que puede mejorar. Uno de los mayores desafíos de Tauro es su tendencia a ser terco. Debido a su naturaleza fija, Tauro a veces se resiste al cambio y se aferra a lo que conoce, incluso si ya no le sirve. Además, su amor por la comodidad puede llevar a que se evite confrontar problemas o cambiar hábitos que no le benefician. Un ejemplo podría ser un Tauro que se niega a adaptarse a nuevas tecnologías en el trabajo porque prefiere lo familiar. Esta resistencia al cambio puede dificultar su progreso. Sin embargo, si Tauro aprende a ser más flexible y abierto a nuevas ideas, puede alcanzar un mayor crecimiento personal y profesional. Tauro representa dos arquetipos poderosos, el guardián y el sensualista. El guardián es alguien que busca proteger lo que ama y siempre está dispuesto a trabajar para asegurar la estabilidad de su entorno. Tauro es protector con sus seres queridos y sus pertenencias, y se esfuerza por crear un refugio seguro para todos. El sensualista, por otro lado, se conecta profundamente con los placeres sensoriales de la vida. Tauro aprecia la belleza, la buena comida, el confort y las experiencias que involucran los sentidos. Para Tauro, la vida se trata de disfrutar de las pequeñas cosas y de encontrar placer en lo que es tangible. En su vida cotidiana, Tauro es una persona tranquila y estable. Si hay un problema en casa, lo solucionará de manera práctica, buscando una solución a largo plazo que no solo resuelva el problema, sino que también evite que se repita en el futuro. Si está estresado, Tauro buscará formas de relajarse y volver a la calma, como pasar tiempo en la naturaleza o disfrutar de un buen baño caliente. En las relaciones, Tauro es leal y confiable. Aunque no siempre es el más expresivo, siempre demuestra su amor a través de actos concretos, preparando una comida especial, dándole un regalo significativo o asegurándose de que la otra persona esté bien cuidada. Tauro prefiere la seguridad y la constancia en sus relaciones y buscará construir vínculos duraderos y sólidos. Un mensaje para Tauro. Tauro, tu estabilidad y tu determinación son tus mayores fortalezas. Eres el pilar que otros buscan cuando necesitan apoyo y confianza. Recuerda que aunque la rutina y la seguridad son importantes, también es valioso estar abierto al cambio y a la renovación. Permítete disfrutar de los placeres de la vida y, sobre todo, no tengas miedo de dar pequeños pasos hacia lo desconocido. Tu resistencia y tu paciencia te llevarán lejos. Géminis es un signo de aire, lo que lo hace profundamente mental, curioso y siempre en búsqueda de nuevas ideas. El aire en astrología representa la necesidad de conectarse con el mundo a través de la mente, la comunicación y el intercambio de información. Los signos de aire como Géminis se destacan por su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y su deseo de aprender continuamente. El planeta regente de Géminis es Mercurio, el planeta de la mente, la comunicación
y el pensamiento lógico. Mercurio le da a Géminis una mente rápida, ágil y adaptable, capaz de procesar información a gran velocidad. Esta influencia también hace que Géminis sea un excelente comunicador, capaz de hablar con facilidad sobre cualquier tema que le interese y con una habilidad natural para adaptarse a diferentes ambientes sociales. Ahora profundicemos en cómo Géminis maneja sus emociones. A diferencia de los signos de agua, que procesan sus sentimientos de manera profunda, Géminis tiende a ser más intelectual y racional con respecto a sus emociones. Prefiere analizar lo que siente y buscar razones lógicas detrás de sus estados emocionales. Esto no significa que no tenga emociones, pero sí que tiende a alejarlas de su mente activa para no sentirse abrumado por ellas. Los Géminis tienden a ser muy sociables, disfrutando de las interacciones con una variedad de personas. Aunque pueden parecer distantes en términos emocionales, tienen una enorme capacidad para conectar con los demás a través de sus ideas y su sentido del humor. En ocasiones, su naturaleza cambiante puede hacer que se sientan inquietos o insatisfechos si no tienen suficiente estimulación mental o variedad en su vida. Por ejemplo, imagina a un Géminis que está pasando por una situación emocional difícil, como una ruptura. En lugar de hundirse en sus emociones, podría buscar distracción en actividades que lo mantengan mentalmente ocupado, como leer sobre nuevos temas, escribir o interactuar con amigos. Aunque podría sentir la tristeza, es probable que busque formas de mantener su mente activa y distraída para no quedarse atrapado en la emoción. ¿Y cómo se expresa Géminis en su vida? Las personas de Géminis tienen una identidad definida por su curiosidad y su deseo constante de aprender. Son comunicativos, flexibles y siempre dispuestos a explorar nuevos horizontes. Un Géminis prefiere la variedad y el cambio y tiende a sentirse limitado si su vida se vuelve monótona o predecible. Por ejemplo, imagina un Géminis en el trabajo. Puede que no se quede en un mismo puesto por mucho tiempo, ya que siempre está buscando nuevos retos que estimulen su mente. A menudo se siente atraído por carreras que le permitan interactuar con personas, como la venta, la escritura, el periodismo o la enseñanza, donde puede expresar su creatividad y habilidad para comunicar. Ahora hablemos de las fortalezas de Géminis. ¿En qué brilla Géminis? Este signo es increíblemente versátil y tiene una mente rápida y flexible. Géminis es un experto en adaptarse a nuevas circunstancias, lo que le permite moverse con facilidad en entornos cambiantes. Además, su habilidad para comunicarse lo convierte en una persona popular en grupos sociales, capaz de hacer conexiones rápidamente y comprender diversos puntos de vista. Por ejemplo, piensa en un Géminis que trabaja en un equipo de ventas. Si algo no sale bien, rápidamente se adapta, encuentra nuevas estrategias y se comunica con su equipo para seguir adelante. Su capacidad para mantener la calma y pensar en soluciones rápidas lo convierte en un valioso miembro de cualquier equipo. ¿Y cuáles son los desafíos de Géminis? Como todo signo, Géminis también tiene sus áreas en las que puede mejorar. Uno de sus mayores desafíos es la inconsistencia. Debido a su naturaleza cambiante, Géminis puede empezar muchos proyectos o ideas, pero no siempre tiene la paciencia o el enfoque necesario para terminarlos. A veces, su deseo de hacer muchas cosas a la vez puede hacerlo sentir disperso o inconcluso. Un ejemplo podría ser un Géminis que comienza un nuevo hobby o proyecto,
pero pierde interés rápidamente cuando algo más atractivo le llama la atención. Sin embargo, si Géminis aprende a mantener el enfoque en lo que realmente importa, puede aprovechar su energía para lograr grandes cosas. Géminis representa dos arquetipos poderosos, el comunicador y el explorador mental. El comunicador es alguien que busca compartir ideas, establecer conexiones y aprender de los demás. Géminis tiene una habilidad natural para hablar sobre cualquier tema y crear vínculos a través de la comunicación. El explorador mental, por otro lado, es alguien que busca constantemente nuevas ideas, perspectivas y formas de entender el mundo. Géminis tiene una necesidad innata de explorar, de aprender algo nuevo cada día, lo que lo convierte en un buscador incansable de conocimiento. En su vida cotidiana, Géminis es una persona que busca variedad y estimulación mental. Si se enfrenta a una situación aburrida o predecible, buscará una forma de cambiarla o agregarle algo nuevo. Puede ser la persona que siempre tiene algo interesante que decir en una conversación o que está constantemente aprendiendo sobre un nuevo tema. En las relaciones, Géminis es divertido y sociable, pero también puede ser un poco superficial en ocasiones. Le encanta hablar, pero puede no ser tan profundo en términos emocionales, especialmente si siente que la conversación se está volviendo demasiado seria o predecible. Un mensaje para Géminis. Géminis, tu curiosidad y tu capacidad para adaptarte son tus mayores fortalezas. Eres un comunicador excepcional y un explorador mental que siempre está en busca de nuevas ideas. Sin embargo, recuerda que la constancia es clave para que puedas lograr tus objetivos a largo plazo. No tengas miedo de comprometerte con lo que realmente te apasiona y de dar el siguiente paso en tus proyectos. La aventura intelectual que estás viviendo es solo el comienzo. Cáncer es un signo de agua, lo que lo hace altamente emocional, intuitivo y sensible. El agua en astrología representa el mundo emocional, la intuición y la empatía. Los signos de agua, como Cáncer, se conectan profundamente con sus propios sentimientos y los de los demás. Cáncer es un signo que se siente impulsado por la necesidad de cuidar y proteger a sus seres queridos, siempre buscando crear un ambiente seguro y estable. El planeta regente de Cáncer es la Luna, el astro que representa las emociones, la maternidad y el inconsciente. La Luna le otorga a Cáncer una sensibilidad extraordinaria y una conexión emocional intensa con el mundo que lo rodea. La influencia lunar hace que Cáncer sea muy intuitivo, capaz de captar las emociones de las personas sin necesidad de que se expresen verbalmente. Esta capacidad de leer a los demás lo convierte en un gran protector y cuidador, especialmente de su círculo cercano. Cáncer, al ser un signo de agua, tiene una profunda conexión con sus emociones, pero a menudo prefiere ocultarlas o protegerlas. A veces puede parecer que Cáncer se cierra en su caparazón, sobre todo cuando siente que su vulnerabilidad está en peligro. Sin embargo, cuando se siente seguro y protegido, Cáncer puede ser increíblemente cálido, amable y generoso con quienes lo rodean. En las relaciones, Cáncer es extremadamente leal y amoroso. Valora profundamente la intimidad emocional y busca crear un entorno donde sus seres queridos se sientan cómodos y seguros. Sin embargo, su necesidad de seguridad emocional también puede hacer que Cáncer sea algo celoso o posesivo, especialmente cuando siente que está siendo amenazado
o que su conexión emocional está en peligro. Por ejemplo, imagina a un Cáncer que está en una relación de pareja. Si percibe que su compañero está distante o no muestra suficiente afecto, es probable que Cáncer se sienta inseguro y busque formas de reconectar emocionalmente. Su deseo de mantener un vínculo estrecho y profundo puede llevarlo a preocuparse por las intenciones de los demás, lo que puede generar cierta ansiedad. ¿Y cómo se expresa Cáncer en su vida cotidiana? Cáncer es una persona que se siente más cómoda cuando está rodeado de su familia y amigos cercanos. Es posible que prefiera pasar su tiempo en casa, creando un ambiente acogedor y lleno de amor. La casa es su santuario y a menudo se dedica a cuidar de su hogar con esmero, buscando siempre que todos se sientan bienvenidos y a gusto. En su vida profesional, Cáncer puede ser un trabajador muy dedicado, especialmente en profesiones que requieren cuidado, compasión y apoyo emocional. A menudo se siente atraído por carreras relacionadas con el bienestar de los demás, como la medicina, la enseñanza, la psicología o cualquier área en la que pueda desempeñar un rol protector y de apoyo. Las fortalezas de Cáncer radican en su capacidad para conectar profundamente con sus emociones y las de los demás. Su intuición es poderosa, lo que le permite comprender situaciones y personas de una manera que otros no pueden. Además, Cáncer tiene una naturaleza protectora y generosa, y siempre está dispuesto a cuidar de aquellos a quienes ama. Un ejemplo de las fortalezas de Cáncer es el siguiente. Imagina a un Cáncer que tiene un amigo en dificultades emocionales. Sin pensarlo dos veces, Cáncer se ofrecerá para escuchar, brindar apoyo y asegurarse que su amigo se sienta respaldado. Cáncer tiene un corazón grande y está dispuesto a dar mucho de sí mismo para hacer que los demás se sientan cómodos y seguros. Aunque Cáncer tiene muchas fortalezas, también enfrenta desafíos, especialmente en lo que respecta a sus emociones. Uno de sus mayores desafíos es su tendencia a cerrarse, a volverse demasiado protector cuando se siente vulnerable. En ocasiones, Cáncer puede ser demasiado dependiente de la seguridad emocional de los demás, lo que puede llevar a un comportamiento posesivo o celoso. Un ejemplo de esto sería ser un Cáncer que al sentir que su pareja no le presta suficiente atención, comienza a volverse más pegajoso o protector, lo que puede generar tensión en la relación. Es importante que Cáncer aprenda a equilibrar su necesidad de seguridad emocional con un sentido de independencia y autoconfianza. Cáncer representa dos arquetipos poderosos, el cuidador y el protector. Como cuidador, Cáncer es una persona que se dedica a cuidar de los demás, a proporcionar apoyo emocional y a ofrecer su cariño de manera incondicional. Como protector, Cáncer busca proteger a sus seres queridos de cualquier amenaza emocional, asegurándose de que estén bien cuidados y a salvo. Un día en la vida de Cáncer, Cáncer vive su vida buscando seguridad emocional, tanto para sí mismo como para los demás. En su día a día, Cáncer es una persona profundamente intuitiva que confía en sus emociones para guiarlo. Puede ser muy activo en su hogar, buscando formas de mejorar el ambiente para que todos se sientan cómodos. O puede pasar tiempo cuidando a sus seres queridos en momentos de necesidad. En las relaciones, Cáncer se esfuerza por crear un lazo emocional profundo. Es posible que busque momentos de intimidad y conexión genuina, evitando situaciones que lo hagan sentir inseguro o emocionalmente distante. Un mensaje para Cáncer. Cáncer, tu capacidad para amar y proteger a los demás es tu mayor don. Eres un signo lleno de empatía, intuición y cuidado. Sin embargo,
recuerda que también es importante cuidar de ti mismo y no depender únicamente de los demás para sentirte seguro emocionalmente. La verdadera fortaleza viene cuando puedes encontrar el equilibrio entre proteger a los demás y protegerte a ti mismo. Leo es un signo de fuego, lo que le otorga una energía dinámica, apasionada y audaz. Los signos de fuego, como Leo, son líderes natos, siempre buscando la aventura y la oportunidad de brillar. Leo está gobernado por el Sol, el centro de nuestro sistema solar, lo que refleja su deseo de ser el centro de atención, de ser reconocido y de brillar con luz propia. Este planeta le otorga una gran fuerza interna, así como una necesidad de autoestima y validación. El Sol es la fuente de vida y para Leo representa el deseo de ser visto, admirado y apreciado. Los Leos suelen tener una gran autoconfianza, una personalidad arrolladora y un sentido de identidad muy fuerte. No tienen miedo de mostrar quiénes son y de expresarse de manera auténtica. En su mejor versión, Leo es generoso, noble y magnánimo, siempre dispuesto a dar su amor y su apoyo a los demás. Como un signo de fuego, Leo tiene una energía ardiente, siempre dispuesto a tomar la iniciativa y a liderar con confianza. La creatividad es una de sus mayores fortalezas, y es posible que se sienta atraído por áreas que le permitan expresarse de manera libre y original, como las artes, el entretenimiento o cualquier campo en el que pueda destacar y brillar. Leo tiene un sentido de grandeza y un impulso constante hacia la autorrealización. El signo de Leo es muy orgulloso, y este orgullo se manifiesta de manera positiva cuando se trata de defender a sus seres queridos o de sentirse reconocido por sus logros. Sin embargo, el lado negativo de este orgullo puede generar dificultades cuando Leo siente que no recibe la atención o el respeto que merece. Es importante para Leo aprender a equilibrar su deseo de reconocimiento con la humildad para evitar caer en actitudes egocéntricas. En sus relaciones personales, Leo es cálido, generoso y afectuoso. Ama profundamente a aquellos que considera parte de su círculo cercano y busca rodearse de personas que lo aprecien y lo valoren por lo que es. Aunque Leo disfruta de ser el centro de atención, también tiene un gran corazón y sabe cómo cuidar y proteger a los que ama. ¿Y cómo se expresa Leo en su vida cotidiana? Leo es una persona extrovertida y llena de energía, y su presencia se hace sentir en cualquier entorno. En su día a día, Leo busca destacar en todo lo que hace, ya sea en su trabajo, en sus relaciones o en sus pasatiempos. Tiene una gran capacidad para liderar, inspirar y motivar a otros, y se siente realizado cuando puede influir positivamente en la vida de los demás. En su vida profesional, Leo a menudo se siente atraído por roles de liderazgo o posiciones en las que pueda mostrar su creatividad y habilidades. No tiene miedo de asumir grandes responsabilidades y de destacarse entre la multitud. En su trabajo, Leo busca reconocimiento y aprecio por sus esfuerzos y a menudo se esfuerza por ser el mejor en lo que hace. Una de las principales fortalezas de Leo es su capacidad de liderazgo. Leo tiene una confianza innata que lo convierte en un líder natural. Su energía y entusiasmo son contagiosos y sabe cómo inspirar a los demás para que sigan su ejemplo. Además, Leo tiene un gran sentido del honor y la nobleza, siempre dispuesto a defender a los demás y a ser leal a sus amigos y seres queridos.
Un ejemplo de las fortalezas de Leo podría ser el siguiente. Imagina a Leo en un grupo de trabajo. Si el equipo está desmotivado, Leo no dudará en tomar la iniciativa, encender el ánimo de los demás y motivar a todos a alcanzar sus metas. Su presencia y su actitud positiva pueden cambiar el curso de cualquier proyecto. El mayor desafío de Leo es su necesidad de atención y validación. Aunque su confianza es una gran fortaleza, también puede ser una debilidad si depende demasiado de la admiración externa para sentirse valioso. Si Leo no recibe el reconocimiento que espera, puede sentirse herido o resentido. Es importante que Leo aprenda a encontrar su autoestima en su interior y no depender exclusivamente de la aprobación de los demás. Un ejemplo de este desafío podría ser un Leo que, después de trabajar incansablemente en un proyecto, no recibe el elogio que esperaba. Este Leo podría sentirse desanimado y pensar que su esfuerzo no fue apreciado. Es importante que Leo se recuerde que su valor no depende de la aprobación externa, sino de su propio sentido de identidad y autoestima. Leo representa dos arquetipos poderosos, el líder y el rey. Como líder, Leo tiene una visión clara de lo que quiere lograr y sabe cómo guiar a otros hacia el éxito. Como rey, Leo tiene un profundo sentido de dignidad y orgullo y busca ser tratado con el respeto que merece. Estos arquetipos reflejan la necesidad de Leo de ser admirado, pero también su deseo de brindar generosidad y apoyo a quienes lo rodean. Un día en la vida de Leo vive su vida con pasión y propósito, buscando siempre dejar su huella en el mundo. En su día a día, se dedica a ser la mejor versión de sí mismo, trabajando arduamente para alcanzar sus metas y destacarse en lo que hace. En sus relaciones, Leo busca constantemente la admiración y el respeto, pero también sabe cómo dar amor y apoyo a aquellos que lo rodean. En el trabajo, Leo se esfuerza por ser el líder que todos siguen, inspirando a otros con su energía y su visión. En su vida personal, Leo busca relaciones que lo hagan sentir apreciado y valorado, y no duda en brindar su amor y lealtad a aquellos que se ganan su confianza. Un mensaje para Leo. Leo, tu capacidad para liderar y tu generosidad son tus mayores dones. Tienes una energía única que puede inspirar a otros y motivarlos a alcanzar sus metas. Recuerda que tu verdadero valor proviene de tu conexión contigo mismo y no de la admiración externa. Cuando aprendas a equilibrar tu necesidad de reconocimiento con la humildad, podrás alcanzar todo tu potencial y brillar aún más. Virgo es un signo de tierra, lo que le otorga una naturaleza práctica, realista y centrada en lo tangible. Los signos de tierra, como Virgo, suelen ser muy confiables, con una mentalidad lógica que les permite abordar la vida de una manera meticulosa y estructurada. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el pensamiento, Virgo tiene una mente analítica y un enfoque crítico hacia todo lo que lo rodea, buscando siempre la mejora y la perfección. Si bien Mercurio es el planeta de la comunicación, para Virgo, este regente se expresa de una manera muy detallada. Los Virgos son meticulosos en todo lo que hacen, desde el trabajo hasta las relaciones personales. La búsqueda de la perfección puede ser tanto una virtud como una carga, ya que Virgo siempre se esfuerza porque todo sea perfecto, lo que puede llevarlo a la autocrítica o a la preocupación excesiva por los detalles. Virgo es un signo con un agudo sentido del detalle.
Su capacidad para ver las pequeñas cosas que otros pasan por alto es una de sus características más destacadas. Son perfeccionistas por naturaleza, lo que les lleva a querer mejorar constantemente todo lo que hacen. Esta necesidad de perfección puede hacer que Virgo se enfoque en los defectos de manera desmedida, tanto en su trabajo como en su entorno personal. Virgo tiene un enfoque práctico y pragmático hacia la vida, lo que lo convierte en un excelente solucionador de problemas. Su habilidad para analizar y organizar las cosas de manera eficiente le permite abordar cualquier desafío con claridad y precisión. Sin embargo, también puede ser algo crítico, no solo con los demás, sino también consigo mismo. Como signo de tierra, Virgo es estable, confiable y busca seguridad en su vida. Prefiere lo tangible y lo práctico, por lo que puede tener dificultades con la abstracción o con situaciones que no pueda controlar o gestionar de manera concreta. ¿Y cómo se expresa Virgo en su vida cotidiana? En su vida diaria, Virgo busca la perfección en todo lo que hace. Desde su espacio personal hasta su trabajo, Virgo tiende a ser meticuloso, ordenado y organizado. Prefiere tener todo bajo control y planificar cuidadosamente cada paso. Esto puede hacer que se sienta incómodo en situaciones desorganizadas o caóticas, ya que le cuesta relajarse cuando no puede ver todo claro y ordenado. En el trabajo, Virgo es una persona muy eficiente. Su mente analítica le permite resolver problemas con facilidad y su dedicación al detalle lo convierte en un profesional competente y confiable. Su enfoque crítico le permite identificar áreas de mejora tanto en sus proyectos como en los de los demás. Sin embargo, este perfeccionismo puede llevarlo a ser excesivamente autocrítico, lo que podría generar ansiedad o inseguridad si las cosas no salen como espera. Una de las mayores fortalezas de Virgo es su capacidad para organizar y analizar con precisión. Es un solucionador de problemas nato, capaz de ver detalles que otros no perciben. Su enfoque práctico lo hace eficiente y productivo en todo lo que se propone. Además, Virgo es extremadamente confiable y siempre está dispuesto a ayudar a los demás con su lógica y su capacidad de organización. Un ejemplo de las fortalezas de Virgo podría ser el siguiente. Imagina a Virgo en un proyecto de trabajo. Si el equipo está desordenado o falto de dirección, Virgo tomará el control de la situación, organizando los detalles, estableciendo un plan claro y asegurándose de que todos estén cumpliendo con sus responsabilidades. Su habilidad para ver los detalles y hacer ajustes será crucial para el éxito del proyecto. El mayor desafío de Virgo es su tendencia al perfeccionismo y la autocrítica. Si bien su atención al detalle es una gran fortaleza, puede convertirse en un obstáculo cuando se siente frustrado por no alcanzar sus propios estándares. Este perfeccionismo puede hacer que Virgo se preocupe excesivamente por los detalles y se desgaste en un intento por lograr la perfección, lo que a veces puede llevarlo a la parálisis o a la procrastinación. Un ejemplo de este desafío podría ser un Virgo que, al trabajar en una tarea, se enfoca tanto en que todo sea perfecto que termina demorando más tiempo del necesario, perdiendo la oportunidad de avanzar de manera más eficiente. Para Virgo es importante aprender a soltar un poco el control y aceptar que no todo debe ser perfecto para que sea valioso. Virgo es el arquetipo del analista y el sanador. Como analista, Virgo tiene una mente lógica y crítica, capaz de evaluar cualquier situación con precisión. Como sanador, Virgo tiene un fuerte deseo de ayudar a los demás,
aunque a veces puede ser tan exigente consigo mismo y con los demás que se olvida de cuidar su propio bienestar emocional. Estos arquetipos reflejan la necesidad de Virgo de organizar, mejorar y sanar, tanto en su vida personal como en la de los demás. Un día en la vida de Virgo. Virgo vive su vida de manera organizada, práctica y meticulosa. En su día a día, busca la eficiencia y la perfección, abordando todas sus tareas con un enfoque lógico y detallado. En su vida personal, Virgo valora la estabilidad y la tranquilidad y prefiere rodearse de personas que compartan su enfoque práctico y su dedicación al orden. En el trabajo, Virgo se dedica a cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente, siempre con la mente puesta en los detalles y la mejora constante. En sus relaciones, Virgo es atento y generoso, dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Sin embargo, a veces puede ser demasiado crítico, tanto consigo mismo como con los demás, lo que podría generar conflictos. Es importante que Virgo aprenda a relajarse y a no exigirse ni exigir tanto de los demás. Un mensaje para Virgo. Virgo, tu capacidad de analizar y mejorar las cosas es un regalo único. Eres un solucionador de problemas excepcional, con una atención al detalle que te permite ver lo que otros no pueden. Sin embargo, recuerda que la perfección no siempre es alcanzable ni necesaria. Aceptar que las imperfecciones también tienen valor te permitirá encontrar un equilibrio entre la mejora constante y el disfrute del momento presente. Libra es un signo de aire, lo que le otorga una mente abierta, curiosa y comunicativa. Los signos de aire, como Libra, suelen ser intelectuales, sociables y orientados a las relaciones. Regido por Venus, el planeta del amor y la belleza, Libra está profundamente influenciado por su deseo de armonía y su capacidad para ver ambos lados de una situación. Esto lo convierte en un excelente mediador y un compañero ideal para aquellos que buscan equilibrio y paz. Aunque Venus es el planeta del amor, en el caso de Libra, este regente se expresa a través de la búsqueda de la justicia, la equidad y la armonía en todas las áreas de la vida. Libra se siente atraído por la belleza y el arte, y valora profundamente la estética y la creación de un entorno armonioso. Libra es un signo de equilibrio, siempre buscando la paz y la armonía en su entorno. Son personas que prefieren evitar conflictos y, cuando surgen, tienen una gran capacidad para mediar y encontrar soluciones que beneficien a todos. A menudo, Libra es considerado el pacificador del zodíaco, gracias a su habilidad para ver las perspectivas de ambas partes de una disputa. Sin embargo, esta tendencia hacia el equilibrio puede hacer que Libra se vea indeciso o evasivo en algunos momentos. Libra prefiere no tomar decisiones rápidas si no está seguro de que sean justas o equilibradas, lo que puede llevarlo a sentirse indeciso o vacilante. Además, su deseo de complacer a los demás puede hacer que a veces se pierda en las opiniones de los demás y no se enfoque lo suficiente en sus propias necesidades. ¿Y cómo se expresa Libra en su vida cotidiana? En su vida diaria, Libra busca crear armonía y equilibrio en todo lo que hace, ya sea en sus relaciones personales, en su trabajo o en su hogar. Libra tiene un enfoque que prioriza la belleza, la estética y la diplomacia. A menudo, Libra se siente atraído por actividades artísticas o creativas y se rodea de ambientes que lo inspiren visualmente. En el trabajo, Libra es un excelente colaborador. Su habilidad para escuchar, comprender y mediar
lo convierte en un gran líder o compañero de equipo. Prefiere trabajar en equipo y valorar la cooperación y el consenso. Sin embargo, puede haber momentos en los que Libra se sienta atrapado en su deseo de agradar a todos, lo que puede dificultar la toma de decisiones firmes o la toma de la iniciativa. Una de las principales fortalezas de Libra es su capacidad para ver ambos lados de una situación. Libra es un signo que no juzga de manera apresurada, sino que toma el tiempo para evaluar las circunstancias desde diferentes perspectivas. Esto lo convierte en un gran mediador, capaz de resolver disputas de manera justa y equilibrada. Además, la energía de Venus en Libra se traduce en un fuerte sentido de estética. Libra tiene un buen ojo para la belleza, tanto en las artes como en la vida cotidiana. La armonía es fundamental para Libra, y esto lo lleva a crear entornos agradables y equilibrados en todos los aspectos de su vida. Un ejemplo de las fortalezas de Libra podría ser el siguiente. Imagina a Libra en una reunión de trabajo donde se está discutiendo una decisión importante. Mientras otros miembros del equipo están luchando por imponer sus puntos de vista, Libra interviene para escuchar a todos, presenta un punto de vista neutral y busca una solución que beneficie a todos. Gracias a su habilidad para mediar, la reunión concluye de manera pacífica y con consenso. Uno de los mayores desafíos de Libra es su indecisión. Debido a su deseo de agradar a todos y encontrar el equilibrio, Libra puede dudar mucho antes de tomar una decisión importante. A veces, Libra se siente tan atrapado en los pros y los contras de una situación que termina postergando la toma de decisiones. Otro desafío para Libra es su tendencia a complacer a los demás. Aunque esto proviene de su deseo de evitar conflictos y mantener la armonía, Libra puede perder de vista sus propias necesidades en el proceso. Esto puede llevar a la frustración y a una sensación de desequilibrio en su vida. Un ejemplo de este desafío podría ser el siguiente. Imagina a Libra tomando decisiones sobre su carrera. Libra quiere asegurarse de que sus elecciones no afecten negativamente a los demás, lo que lo lleva a tomar mucho tiempo para reflexionar y consultar a otros. Sin embargo, en este proceso, podría perder oportunidades porque se demora en tomar una decisión clara. Libra es el arquetipo del diplomático y el pacificador. Como diplomático, Libra tiene una increíble habilidad para manejar las relaciones interpersonales y resolver conflictos de manera equitativa. Como pacificador, Libra busca la armonía en su entorno y en sus relaciones, promoviendo la cooperación en lugar de la confrontación. Estos arquetipos reflejan la naturaleza justa y equilibrada de Libra, que siempre busca la paz y la igualdad. Un día en la vida de Libra. La vida de Libra está marcada por la búsqueda de la armonía y el equilibrio en todos los aspectos. En su día a día, Libra se dedica a crear un entorno agradable, rodeándose de belleza y buscando la paz en sus relaciones. En el trabajo, Libra se enfoca en el trabajo en equipo y en crear un ambiente de cooperación. Sin embargo, a veces su indecisión puede hacerlo sentirse atrapado en la búsqueda de la solución perfecta. En sus relaciones personales, Libra es un compañero amable, comprensivo y diplomático. Aunque puede ser un excelente mediador, Libra también debe recordar cuidar sus propias necesidades y no perderse en la complacencia de los demás. Un mensaje para Libra. Libra, tu habilidad para ver ambos lados de una situación y tu deseo de crear armonía son dones valiosos. Tu enfoque diplomático es esencial en un mundo que a menudo carece de equilibrio, pero recuerda que también es importante tomar decisiones con firmeza y no perderte en el deseo de agradar a todos.
Encuentra tu propio equilibrio interno y verás cómo tu vida se llena de más paz y satisfacción. Escorpio es un signo de agua, profundamente emocional e intuitivo. Los signos de agua, como Escorpio, están conectados con el mundo emocional y tienen una capacidad única para comprender y procesar las experiencias más profundas. Marte, su primer regente, le otorga fuerza, acción y coraje, mientras que Plutón, el regente moderno, le confiere poder transformador y la habilidad para regenerarse. Escorpio es un signo asociado a la intensidad. Es una energía profunda y misteriosa que no teme enfrentar los aspectos más oscuros de la vida. Con su mirada penetrante, Escorpio busca la verdad y a menudo se siente atraído por lo oculto y lo esotérico. No es un signo que se conforme con las superficialidades. Escorpio quiere ver más allá de las apariencias, entender los porqués y desentrañar los secretos de la vida. Escorpio es un signo conocido por su intensidad emocional y su deseo de transformación. Este signo se mueve a través de la vida de manera profunda, rara vez superficial. Sus emociones son intensas y no tiene miedo de enfrentarse a los aspectos más oscuros de la existencia. A menudo se le asocia con el misterio y la pasión, ya que su energía tiene la capacidad de generar cambios profundos en sí mismo y en los demás. Sin embargo, esta intensidad también puede llevar a Escorpio a desarrollar una naturaleza protectora y a veces celosa. Escorpio es muy leal a sus seres queridos, pero también es desconfiado por naturaleza, lo que puede dificultar sus relaciones si no se siente seguro o protegido. Además, su tendencia a esconderse detrás de una capa de misterio puede hacer que otros lo perciban como inaccesible o intimidante. ¿Y cómo se expresa en su vida cotidiana? En la vida cotidiana, Escorpio es un signo que no hace nada a medias, ya sea en el trabajo, en sus relaciones personales o en sus pasatiempos. Escorpio se entrega por completo a lo que hace. Esta entrega total le permite alcanzar grandes logros, pero también puede llevarlo a enfrentar momentos de tensión o conflicto, ya que Escorpio no tiene miedo de confrontar lo que no está funcionando. Escorpio es un signo que a menudo se encuentra buscando la verdad, ya sea a través de la introspección personal o investigando situaciones que requieren un análisis profundo. Le atraen los misterios de la vida y a menudo se siente impulsado a explorar lo desconocido. También es un signo que se siente atraído por el poder y el control, aunque este deseo puede ser tanto un motor para su éxito como una fuente de conflictos si no se maneja con cuidado. Una de las mayores fortalezas de Escorpio es su capacidad de transformación. Escorpio no tiene miedo de las dificultades o de enfrentarse a sus propios demonios. Este signo es conocido por su resiliencia y por la capacidad de salir más fuerte después de cada prueba que atraviesa. La regeneración es una de las claves de Escorpio, y su habilidad para reinventarse a sí mismo lo convierte en un líder natural en situaciones difíciles. Otra gran fortaleza de Escorpio es su profunda lealtad. Cuando Escorpio se compromete con alguien o algo, lo hace con todo su ser. Este signo puede ser muy protector con sus seres queridos y siempre estará dispuesto a defenderlos, incluso si eso significa enfrentarse a desafíos importantes. Un ejemplo de las fortalezas de Escorpio
podría ser el siguiente. Imagina a Escorpio enfrentando una crisis personal o profesional. En lugar de rendirse, Escorpio utiliza su intensa energía para aprender de la experiencia y transformarse. Al final, no solo supera la crisis, sino que emerge más fuerte y con una nueva perspectiva sobre la vida. El mayor desafío de Escorpio suele ser su naturaleza reservada y desconfiada. Aunque Escorpio es muy leal, puede ser difícil que los demás ganen su confianza, ya que tiene una tendencia a mantener sus emociones y pensamientos guardados. Esta barrera emocional puede hacer que Escorpio se sienta aislado, lo que a veces lo lleva a ser posesivo o controlador. Otro desafío para Escorpio es su tendencia a ser extremadamente intenso, lo que puede generar conflictos si no logra moderar su energía. La intensidad emocional de Escorpio es una de sus mayores cualidades, pero si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuente de tensión o de confrontación con los demás. Un ejemplo de este desafío podría ser el siguiente. Imagina que Escorpio está en una relación y empieza a sentir celos. En lugar de expresar sus sentimientos abiertamente, puede guardarlos para sí mismo, lo que puede generar malentendidos o conflictos. En este caso, Escorpio debería aprender a comunicar sus emociones de manera más abierta para evitar que los problemas se acumulen. Escorpio es el arquetipo del transformador y el protector. Como transformador, Escorpio tiene el poder de cambiar su vida y las de los demás de manera profunda. No tiene miedo de confrontar la oscuridad y transformar lo negativo en algo positivo. Como protector, Escorpio es ferozmente leal y siempre estará dispuesto a defender a aquellos que considera parte de su círculo cercano. Un día en la vida de Escorpio. La vida diaria de Escorpio está marcada por la intensidad y el deseo de descubrir la verdad. Escorpio no vive en la superficie. Todo lo que hace tiene un propósito profundo. En su trabajo, Escorpio se dedica con pasión a sus proyectos y no teme enfrentarse a los obstáculos. En sus relaciones, Escorpio busca conexión auténtica y lealtad, aunque puede ser desafiante para aquellos que no entienden su necesidad de privacidad. Aunque Escorpio puede ser visto como un signo sombrío o intenso, también es profundamente protector y tiene un corazón leal y apasionado. Su energía puede ser poderosa y si aprende a manejarla de manera saludable, Escorpio puede ser una fuerza positiva tanto para sí mismo como para los demás. Un mensaje para Escorpio. Escorpio, tu capacidad para transformar y regenerarte es un don raro. Aunque tu intensidad puede ser abrumadora a veces, recuerda, esta misma energía te da la fuerza para superar cualquier adversidad. No tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad y aprender a confiar en los demás. Tu lealtad es invaluable y cuando encuentras la paz interior, tu vida se llena de armonía y satisfacción. Sagitario es un signo de fuego, conocido por su energía optimista, su amor por la libertad y su capacidad para ver el panorama completo. El arquero, el símbolo de Sagitario, está siempre apuntando hacia el futuro, buscando nuevos horizontes y su objetivo principal es el conocimiento, ya sea a través de viajes, filosofías o experiencias de vida. Sagitario está conectado con la idea de expansión y no teme adentrarse en lo desconocido. Sagitario es un signo que simboliza el deseo de explorar y de aprender. Es el explorador del zodíaco,
siempre en busca de nuevas experiencias, ideas y aventuras. Este signo está impulsado por un sentido innato de curiosidad. Siempre está buscando algo que le permita expandir su visión del mundo. Es un signo optimista y generoso, lleno de energía y con un enfoque filosófico hacia la vida. El regente de Sagitario, Júpiter, lo dota de un carácter optimista y una creencia profunda en el bienestar del futuro. Esta energía expansiva hace que Sagitario sea muy optimista y su visión a menudo lo lleva a ver el mundo de una manera idealista. Sin embargo, esta visión optimista también puede hacer que Sagitario sea un poco imprudente en ocasiones, ya que tiende a lanzarse sin pensar en las consecuencias a largo plazo. ¿Y cómo se expresa en su vida cotidiana? En la vida cotidiana, Sagitario se caracteriza por su amor por la libertad. Este signo no puede estar atado a rutinas rígidas o a compromisos que lo limiten. Sagitario prefiere la espontaneidad y la flexibilidad, lo que le permite buscar nuevas oportunidades y experiencias en cada rincón del mundo, ya sea a través de viajes, nuevos estudios o exploraciones filosóficas. Sagitario está siempre en movimiento, tanto física como mentalmente. Sagitario también es un signo extremadamente honesto. Su naturaleza directa puede ser refrescante, pero también puede ser vista como desconsiderada si no se tiene cuidado con las palabras. Sin embargo, Sagitario nunca tiene malas intenciones, simplemente dice lo que piensa, con la esperanza de que los demás también lo hagan. Esta franqueza puede ser tanto una fortaleza como un desafío en sus relaciones. Una de las mayores fortalezas de Sagitario es su optimismo. Este signo siempre ve el lado positivo de las situaciones, lo que lo hace un compañero de vida increíblemente valioso. Su actitud positiva no solo lo ayuda a superar dificultades, sino que también inspira a los demás a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son complicadas. Otro punto fuerte de Sagitario es su amor por la aventura y el conocimiento. Este signo está en constante búsqueda de crecimiento personal, ya sea a través de viajes, estudios o experiencias que le permitan expandir su mente. Su curiosidad y su mente abierta lo convierten en un gran aprendiz y un pensador progresista, siempre dispuesto a abrazar nuevas ideas. Un ejemplo de las fortalezas de Sagitario podría ser el siguiente. Imagina a Sagitario enfrentando una situación difícil, como un cambio inesperado en su carrera. En lugar de sentirse derrotado, Sagitario ve esto como una oportunidad para explorar nuevos caminos, aprender nuevas habilidades y crecer. Esta capacidad de ver lo positivo en cualquier situación lo hace increíblemente resiliente. Aunque Sagitario es un signo optimista, su visión idealista a veces puede llevarlo a la imprudencia. Al ser tan entusiasta y orientado hacia el futuro, Sagitario puede tomar decisiones sin pensar demasiado en las repercusiones. Esto puede hacer que este signo se meta en situaciones difíciles si no se tiene cuidado de hacer las preguntas correctas o evaluar todas las variables antes de tomar acción. Otro desafío que Sagitario enfrenta es su tendencia a ser un poco impaciente. Este signo está siempre en movimiento y a veces puede sentirse frustrado cuando las cosas no avanzan tan rápido como quisiera. Esta impaciencia puede llevarlo a tomar decisiones apresuradas o a saltarse pasos importantes en su búsqueda por avanzar. Un ejemplo de este desafío podría ser el siguiente. Imagina que Sagitario tiene una idea de negocio,
pero no toma el tiempo necesario para investigarla a fondo. Su entusiasmo por lanzarse hacia el futuro podría llevarlo a cometer errores que podría haber evitado si hubiera sido un poco más paciente y reflexivo. Sagitario es el arquetipo del explorador y el filósofo. Como explorador, Sagitario busca constantemente nuevos horizontes, ya sea en el mundo físico a través de viajes o en el ámbito intelectual a través de nuevas ideas y conocimientos. Como filósofo, Sagitario es capaz de reflexionar sobre el sentido de la vida y de ver más allá de lo superficial, siempre buscando la verdad y el significado en todo lo que encuentra. Un día en la vida de Sagitario, la vida cotidiana de Sagitario, es una constante búsqueda de aventura y aprendizaje. A menudo, este signo se despierta con la idea de que el día está lleno de posibilidades y es probable que se sienta motivado a explorar algo nuevo, ya sea un nuevo proyecto o una nueva idea o un nuevo destino. Sagitario no se conforma con la rutina, siempre está buscando algo más grande, más emocionante y más gratificante. En sus relaciones, Sagitario es directo y honesto, aunque a veces puede parecer que no tiene suficiente paciencia para lidiar con detalles triviales. Sin embargo, su entusiasmo por la vida y su energía positiva lo convierten en un amigo leal y un compañero inspirador. Un mensaje para Sagitario. Sagitario, tu energía y tu amor por la aventura te llevan a descubrir nuevos horizontes y a inspirar a otros en el camino. Tu optimismo es una fuerza poderosa, pero recuerda que también es importante tomarte el tiempo para reflexionar y evaluar tus decisiones antes de lanzarte a nuevas aventuras. Tu curiosidad es tu mayor aliada y con un poco de paciencia puedes alcanzar tus objetivos más ambiciosos. Sigue explorando, sigue creciendo y sobre todo sigue siendo auténtico en tu búsqueda de la verdad. Capricornio es un signo de tierra, lo que lo conecta profundamente con lo material, lo tangible y lo estructurado. Este signo se asocia con la construcción, la perseverancia y la autoridad. El símbolo de Capricornio, la cabra montés, refleja su capacidad para escalar montañas y alcanzar alturas, siempre con una disciplina implacable y una visión clara de lo que quiere lograr. Capricornio es sinónimo de ambición. Este signo tiene una naturaleza profundamente orientada a las metas y siempre busca mejorar y avanzar. Los Capricornio no temen al trabajo duro y, de hecho, lo ven como un medio para alcanzar sus sueños más grandes. En lugar de buscar el éxito rápido o las soluciones fáciles, Capricornio prefiere construir su camino paso a paso, con paciencia, esfuerzo y perseverancia. El regente de Capricornio, Saturno, le otorga a este signo una profunda conexión con la responsabilidad, la disciplina y el orden. Los Capricornio suelen ser muy organizados y este enfoque estructurado les ayuda a mantenerse enfocados en sus objetivos. A menudo, Capricornio busca estabilidad y seguridad y lo hace a través de una gestión efectiva de su tiempo y recursos. ¿Y cómo se expresa en su vida cotidiana? En su vida diaria, Capricornio es extremadamente trabajador y responsable. Este signo valora la estabilidad y la seguridad, lo que a menudo lo impulsa a buscar una carrera exitosa, un hogar seguro y relaciones que se basen en el compromiso y la confianza. Capricornio prefiere la calidad sobre la cantidad y se dedica a todo lo que hace con un enfoque pragmático. La ambición de Capricornio se refleja no solo en su carrera, sino también en sus relaciones y en su vida personal.
Aunque puede ser percibido como serio o reservado, Capricornio tiene un profundo sentido de la lealtad y la responsabilidad hacia las personas que ama. Este signo es un amigo leal, aunque puede ser más cauteloso al mostrar sus emociones. Una de las mayores fortalezas de Capricornio es su capacidad para mantenerse enfocado en sus metas. La disciplina y la perseverancia son rasgos que le permiten a Capricornio superar obstáculos y alcanzar lo que se propone, incluso cuando otros pueden rendirse. Este signo tiene una visión a largo plazo y es capaz de hacer sacrificios en el presente para asegurar un futuro más estable. Otro punto fuerte de Capricornio es su sentido práctico y su capacidad para tomar decisiones informadas. Capricornio no se deja llevar por la emoción o la impulsividad, sino que se basa en hechos concretos y en un análisis cuidadoso de la situación. Esta habilidad para evaluar las cosas con claridad lo convierte en un excelente planificador y estratega. Un ejemplo de las fortalezas de Capricornio podría ser el siguiente. Imagina que Capricornio está construyendo su propio negocio. En lugar de apresurarse por obtener ganancias inmediatas, Capricornio toma el tiempo necesario para establecer una base sólida, trabajando constantemente hacia la expansión y el éxito, con un enfoque calculado y pragmático. Aunque Capricornio tiene muchas fortalezas, también enfrenta algunos desafíos. Su ambición y su enfoque en el éxito a menudo lo llevan a ser demasiado autocrítico. Este signo puede tener la tendencia a exigirse demasiado, lo que puede generar estrés y agotamiento. A veces, Capricornio se siente abrumado por la responsabilidad y la carga de trabajo, y puede resultar difícil para él relajarse o delegar tareas. Otro desafío de Capricornio es su tendencia a ser reservado o distante en las relaciones personales. Este signo puede parecer frío o distante, ya que prefiere centrarse en sus metas profesionales y en la estabilidad material en lugar de mostrar sus emociones. Sin embargo, esta actitud puede ser interpretada por otros como falta de interés o de afecto. Un ejemplo de este desafío podría ser el siguiente. Imagina que Capricornio está tan enfocado en su carrera que descuida su vida social o personal. Si no se toma un tiempo para equilibrar sus responsabilidades, puede sentirse solo o desconectado de los demás, a pesar de que su objetivo principal es construir un futuro próspero. Capricornio es el arquetipo del líder y el constructor. Como líder, Capricornio se dedica a establecer un camino claro para alcanzar el éxito, ya sea en su propia vida o como parte de un equipo. Su capacidad para trabajar de manera constante y disciplinada lo convierte en una persona muy confiable y respetada. Como constructor, Capricornio sabe que los grandes logros requieren tiempo y esfuerzo, y está dispuesto a poner el trabajo necesario para construir algo duradero. Un día en la vida de Capricornio. La vida diaria de Capricornio está centrada en la productividad y la organización. Este signo establece objetivos claros para sí mismo y trabaja de manera constante para alcanzarlos. En el trabajo, Capricornio se enfoca en hacer progresos paso a paso y rara vez se deja desviar por distracciones o impulsos. Este signo disfruta de la sensación de logro que viene con la completitud de una tarea bien hecha. En las relaciones, Capricornio puede ser reservado, pero una vez que confía en alguien, se convierte en una fuente de apoyo inquebrantable. Capricornio valora la estabilidad y la seguridad, por lo que sus relaciones tienden a ser a largo plazo y basadas en un compromiso mutuo. Un mensaje para Capricornio. Capricornio,
Tu capacidad para trabajar hacia tus metas con disciplina y determinación es una fuente de inspiración para todos los que te rodean. Tu enfoque pragmático y tu sentido de la responsabilidad son cualidades que te permitirán construir una vida sólida y exitosa. Sin embargo, es importante que no te exijas demasiado y que te permitas disfrutar del proceso. No te olvides de equilibrar tu vida profesional con momentos de descanso y conexión emocional. Tu éxito no solo se mide por lo que logras, sino por cómo disfrutas el viaje hacia la cima. Acuario es un signo de aire, lo que lo conecta con la mente, la comunicación y las ideas. Este signo se asocia con la mentalidad abierta, el pensamiento progresista y la búsqueda de la verdad. Su símbolo, el portador de agua, refleja la capacidad de Acuario para traer nuevas ideas y perspectivas al mundo, como un innovador que trae frescura y cambio. Acuario es un signo que está siempre un paso adelante. Su mente curiosa y su naturaleza independiente lo impulsan a buscar respuestas más allá de lo convencional. A menudo se le describe como un visionario porque tiene una habilidad innata para imaginar un futuro mejor y trabajar hacia él. Este signo se siente atraído por la idea de cambiar el mundo y desafiar las normas establecidas. Acuario es regido por Urano, el planeta de la revolución, lo que le otorga una energía impredecible y excéntrica. Las personas nacidas bajo este signo tienden a ser únicas, con una personalidad que puede parecer un poco excéntrica o fuera de lo común para quienes los rodean. Su pensamiento innovador y su inclinación a romper barreras los convierten en defensores de las causas progresistas y los agentes de cambio en su entorno. ¿Y cómo se expresa en su vida cotidiana? En su vida diaria, Acuario es el tipo de persona que busca nuevas formas de hacer las cosas. Este signo no está interesado en seguir las reglas o adherirse a lo tradicional. En lugar de eso, Acuario prefiere pensar de manera diferente y adoptar un enfoque original para resolver los problemas. La rutina y lo predecible pueden aburrir a Acuario, por lo que busca constantemente novedades y nuevas experiencias. En sus relaciones, Acuario valora la independencia y la libertad, tanto para sí mismo como para los demás. A pesar de que puede ser percibido como distante o desapegado, Acuario tiene una profunda lealtad hacia las personas que comparten sus ideales. Su enfoque hacia la amistad y la comunidad es inclusivo, buscando siempre rodearse de personas que compartan su visión del mundo. Una de las mayores fortalezas de Acuario es su capacidad para pensar de manera innovadora. Este signo es conocido por su habilidad para ver el panorama general y anticipar tendencias antes de que se hagan populares. Acuario no teme romper con lo establecido y tiene una habilidad única para traer ideas frescas que desafían el status quo. Otro punto fuerte de Acuario es su enfoque hacia la justicia social. Este signo tiene un profundo sentido de igualdad y equidad y a menudo se encuentra luchando por causas que benefician a la comunidad en general. Su naturaleza humanitaria lo impulsa a trabajar en pro del bienestar común, sin importar las diferencias individuales. Un ejemplo de las fortalezas de Acuario podría ser el siguiente. Imagina que Acuario está trabajando en un proyecto para mejorar el acceso a la educación en su comunidad. En lugar de seguir métodos tradicionales, Acuario buscaría formas innovadoras de llevar la educación a todos, utilizando la tecnología o estrategias alternativas que aún no se han explorado en su entorno. A pesar de sus fortalezas, Acuario también enfrenta algunos desafíos. Debido a su naturaleza independiente y su deseo de pensar de manera única,
a veces puede parecer desconectado de la realidad o de las emociones de los demás. Este signo tiende a priorizar el pensamiento racional y la lógica sobre los sentimientos, lo que puede hacer que se perciba como frío o distante. Además, la necesidad de Acuario de rebelarse contra las normas establecidas puede llevarlo a ser un tanto obstinado en sus puntos de vista. Si no está de acuerdo con algo, es probable que no ceda fácilmente, incluso si eso significa estar en desacuerdo con la mayoría. Un ejemplo de este desafío podría ser el siguiente. Imagina que Acuario forma parte de un equipo de trabajo, pero sus ideas radicales para mejorar un proceso chocan con las perspectivas más conservadoras de sus compañeros. Si Acuario se aferra demasiado a sus ideales y no está dispuesto a comprometerse o buscar el consenso, puede enfrentar dificultades en el trabajo en equipo. Acuario es el arquetipo del innovador y el humanitario. Como innovador, Acuario está siempre buscando nuevas formas de hacer las cosas, desafiar las convenciones y pensar en el futuro. Este signo no tiene miedo de ser distante y, de hecho, se enorgullece de ello. Como humanitario, Acuario tiene un fuerte deseo de mejorar la sociedad y luchar por el bienestar de todos sin distinción. Un día en la vida de Acuario. La vida diaria de Acuario está llena de ideas frescas y nuevos desafíos. Este signo no se conforma con lo convencional y, en lugar de seguir un camino predeterminado, se dedica a explorar nuevas posibilidades. En el trabajo, Acuario se siente más a gusto en entornos donde puede usar su creatividad y pensar de manera independiente. Las rutinas y las tareas repetitivas no son su fuerte. En cambio, Acuario se beneficia cuando puede aportar algo único al mundo. En sus relaciones, Acuario puede ser un amigo leal y protector, aunque a veces necesita su espacio para procesar sus pensamientos. Este signo valora la autenticidad y la libertad, por lo que sus amistades suelen ser profundas, pero basadas en el respeto mutuo por la independencia de cada uno. Un mensaje para Acuario. Acuario, tu capacidad para pensar más allá de lo que es conocido y tu deseo de hacer del mundo un lugar mejor son cualidades que te definen. Tu mente innovadora y tu enfoque en el progreso son una inspiración para todos los que te rodean. No tengas miedo de ser diferente o de desafiar lo establecido. Recuerda que tu verdadero poder radica en tu capacidad para imaginar un futuro mejor y trabajar hacia él. Sin embargo, no olvides que la conexión emocional con los demás también es importante. A veces, compartir tus ideas y sentimientos con aquellos que te importan puede ser justo lo que necesitas para fortalecer tus relaciones y tu bienestar. Piscis es un signo de agua, lo que lo conecta con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Este signo es el más empático de todos los signos del zodíaco, capaz de ponerse en el lugar de los demás con una facilidad asombrosa. Su conexión con el mundo emocional es tan profunda que a menudo parece estar flotando entre dos mundos, el real y el imaginario. Su símbolo, dos peces nadando en direcciones opuestas, refleja la dualidad de Piscis y su capacidad para fluir entre la realidad y el sueño. Piscis es conocido por su naturaleza soñadora y su tendencia a idealizar el mundo y las personas que lo rodean. Este signo tiene una imaginación fértil y una profunda conexión con el arte, la música y otras formas de expresión creativa. Su sensibilidad es uno de sus mayores dones, aunque también puede ser una fuente de vulnerabilidad, ya que Piscis a veces se siente abrumado por las emociones que experimenta. Regido por Neptuno, el planeta de la espiritualidad y los sueños, Piscis tiene una tendencia a buscar respuestas más allá de lo tangible y lo material. Este signo está en constante búsqueda de un propósito más profundo
y a menudo se siente atraído por temas espirituales o esotéricos. Piscis tiene una capacidad innata para percibir las energías sutiles y las emociones de los demás, lo que lo convierte en un gran consejero o terapeuta. ¿Y cómo se expresa en su vida cotidiana? En su vida diaria, Piscis tiende a ser una persona amable, compasiva y generosa. Se siente cómodo en ambientes tranquilos y armónicos, donde puede conectar con su intuición y disfrutar de momentos de soledad o creatividad. Piscis no es un amante de la rutina ni de las expectativas sociales, prefiriendo sumergirse en su mundo interior y encontrar formas de expresar sus emociones a través del arte, la música o la escritura. A pesar de su naturaleza tranquila, Piscis puede ser muy emocional y susceptible a las energías que lo rodean. Su tendencia a idealizar a las personas y las situaciones puede llevarlo a decepciones, ya que no siempre las cosas son tan perfectas como él las imagina. Sin embargo, Piscis tiene una profunda capacidad de perdón y rara vez guarda rencor. Una de las principales fortalezas de Piscis es su empatía. Este signo tiene una capacidad única para comprender y sentir las emociones de los demás. Es un gran escuchador y, debido a su compasión, a menudo se convierte en el confidente o amigo al que los demás recurren en busca de apoyo. La sensibilidad de Piscis lo hace especialmente receptivo a las necesidades emocionales de quienes lo rodean, lo que lo convierte en una fuente de consuelo y apoyo. Otra gran fortaleza de Piscis es su creatividad. Su mente está llena de ideas imaginativas y su capacidad para soñar despierto le permite crear obras de arte, música, poesía o cualquier otra forma de expresión que conecte con las emociones más profundas. Piscis tiene una habilidad excepcional para ver el mundo a través de un lente emocional, lo que le permite crear algo verdaderamente único. Un ejemplo de las fortalezas de Piscis podría ser el siguiente. Imagina que Piscis está trabajando en un proyecto artístico y decide crear una pintura basada en sus emociones y sueños. Su sensibilidad le permitirá capturar detalles sutiles que otros podrían pasar por alto, lo que hará que su obra sea profundamente conmovedora para quienes la vean. A pesar de sus muchas fortalezas, Piscis enfrenta algunos desafíos. Uno de los principales es su tendencia a escapar de la realidad. Debido a su naturaleza idealista y soñadora, Piscis puede ser propenso a evitar confrontar problemas difíciles o emocionales, prefiriendo sumergirse en su mundo interior para encontrar consuelo. Este comportamiento puede llevar a la procrastinación o a la evitación de las responsabilidades. Otro desafío de Piscis es su tendencia a ser demasiado dependiente de los demás. Debido a su naturaleza empática y su deseo de ayudar a los demás, Piscis a menudo pone las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Esto puede hacer que se olvide de sí mismo y termine agotado o emocionalmente drenado. Un ejemplo de este desafío podría ser el siguiente. Imagina que Piscis está trabajando en un proyecto en equipo, pero debido a su deseo de agradar a todos, terminan tomando más responsabilidades de las que puede manejar. Como resultado, se siente abrumado y agotado, lo que afecta su bienestar emocional y físico. Piscis es el arquetipo del soñador y el sanador. Como soñador, Piscis está siempre conectado con sus visiones internas y su mundo de fantasía. Este signo ve el mundo con una sensibilidad única, lo que le permite crear y soñar sin límites. Como sanador, Piscis tiene una profunda capacidad para ayudar a los demás a sanar emocionalmente, ya sea a través de la escucha, el apoyo o el consejo. Un día en la vida de Piscis. La vida diaria de Piscis está llena de momentos de introspección y creatividad. Este signo
Disfruta de la soledad y el tiempo para conectarse consigo mismo y con su mundo interior. En el trabajo, Piscis tiende a ser una persona comprometida y compasiva, aunque puede necesitar apoyo para enfrentar los desafíos prácticos y logísticos. Las relaciones con los demás son una fuente de gran satisfacción para Piscis, ya que su empatía le permite conectar profundamente con los sentimientos y necesidades de quienes lo rodean. En sus relaciones, Piscis puede ser el amigo leal y el compañero cariñoso dispuesto a hacer todo lo posible por apoyar a quienes ama. Sin embargo, Piscis debe recordar que también necesita cuidarse a sí mismo y no perderse en las necesidades de los demás. Un mensaje para Piscis. Piscis, tu capacidad para soñar y conectar con las emociones de los demás es un regalo invaluable. Tu empatía y sensibilidad te permiten ver el mundo de una manera profunda y única. No tengas miedo de seguir tus sueños y de compartir tu creatividad con el mundo. Sin embargo, recuerda que también es importante mantener un equilibrio y cuidar de ti mismo. No te olvides de tus propias necesidades mientras ayudas a los demás. Eres un sanador natural y una fuente de inspiración para aquellos que te rodean. Confía en tu intuición y sigue fluyendo con la vida. Gracias por acompañarme en este recorrido por los 12 signos del zodíaco. Cada signo tiene una energía única y entenderlos nos ayuda no solo a conocernos mejor a nosotros mismos, sino también a mirar con más empatía a los demás. Si este video te ayudó o te hizo reflexionar, puedes dejar tu comentario, contarme qué signo sos o cuál te sorprendió más. Y si querés seguir explorando el mundo de la astrología conmigo, te invito a suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.